Primero que nada, quiero hacer mención de uno de los principales temas que surgieron esta semana, que es que el gobierno de Berlín me está llevando a juicio por incitación al antisemitismo y por presunta negación del Holocausto. Y cuando me llegó lo que en principio era una multa, me pedían 2.500 euros. Algunos de ustedes lo habrán visto en mis reels de... Perdón, esta va a ser una noche de más tos que lo habitual, parecer, al parecer. Em, Me llegó un pedido de multa de 2.500 euros. Mi abogado hizo una respuesta, produjo una respuesta que es básicamente una apelación a la multa. Y hace 2 días más o menos, creo que fue el miércoles, recibió un llamado del juez que lleva la causa y me citaron para el 5 de noviembre en la Corte de Berlín, dentro de lo que es un proceso criminal. Es muy poco probable, no imposible, nada en Alemania es imposible, pero es muy poco probable que esto termine en una sentencia penal, que yo termine en la cárcel. Es, por lo menos en principio, prácticamente imposible. Eh, pero definitivamente entrar en un proceso criminal no es algo particularmente divertido. Aunque la verdad que tengo que decir que teniendo en cuenta el estado de la política alemana y lo que estoy viendo, especialmente en relación a Gaza, por supuesto, pero también en lo que tiene que ver, gracias, Stephanie, ese soy grande, juro que no, y estoy ya en los 50 comenzando a achicarme. Em, pero en cuanto a lo que tiene que ver con Gaza, la situación de Alemania es realmente siniestra. Y en lo que tiene que ver en general con el judaísmo, la situación de Alemania es siniestra. Y supongo que cabe quizás explicar el motivo por el cual en este momento no tengo particular temor, me siento bien acompañado jurídicamente. Mi abogado es alguien a quien conocí en el contexto de lo que acá se llama, acá y en Holanda se llaman European Legal Support Center, Centro de Apoyo Legal Europeo, que son un grupo de básicamente abogados, activistas que tienden a defender activistas o tienden a defender a gente en casos políticamente cargados, principalmente alrededor de cuestiones de Islam y cuestiones palestinas. Y mi salida de la Deutsche Welle fue mediada de alguna manera por ellos, quienes un poco me ayudaron y me explicaron a lo que me estaba enfrentando. Y bueno, y Ahmed, que es mi abogado, está ahora ocupándose, digamos, llevando esto adelante, con, digamos, la verdad que un increíble apoyo de la gente que me sigue, con palabras de realmente de pura amabilidad, de apoyo, de cariño, algunas que realmente siento que honestamente no merezco, eh, pero que obviamente en una situación en la que uno se encuentra con algo del porte de un proceso criminal en un país en donde el idioma no es el que uno habla, hablo alemán y hablo alemán fluidamente, pero de alguna manera sigo considerándome, sigo sintiéndome en tierra extraña. Y en un sistema que la única forma que conozco de describirlo es realmente un sistema kafkiano. Alemania es, creo que uno no puede realmente terminar de entender Kafka hasta que no vivió en Alemania, dentro del sistema jurídico, el sistema impositivo, o la cultura laboral o la cultura organizacional alemana. Es realmente Kafka. Una proliferación infinita de reglas completamente incoherentes, en muchos casos reglas simplemente improvisadas, pero después aplicadas con un rigor prácticamente religioso.
es un país que tiene, digamos, no quiero adentrarme mucho en esto, porque por ahí tendría que contarlo de una forma en donde re- deje más tiempo específicamente para hablar de Alemania. Pero digamos que incluso creo que para el ciudadano alemán, el aparato, la estructura alemana es básicamente impenetrable e indescifrable. Por lo tanto, siempre se necesita algún tipo de Sherpa. Puede ser que sean cuestiones impositivas, puede ser que sean cuestiones legales. Y lo que creo que pocos saben de Alemania es que es un país profundamente holgazán. Es un país en donde el grado de producción, la idea de calidad, que yo creo que es una de las cosas más conocidas de Alemania, eh, es un producto no de un compromiso con la calidad, sino que es más que nada eh, el producto de la falta de voluntad de cambio y el hecho de que al alemán en general no le gusta, digamos, esta cosa del dogmatismo y de la posición doctrinaria y de la inflexibilidad. Y una de las cosas que hace la alta calidad es que no demanda innovación, porque bueno, ¿para qué necesitamos un auto eléctrico si seguimos teniendo en perfecto estado la carreta de nuestro tatarabuelo? Por supuesto que el efecto de esto es que las estructuras en las que uno se mueve terminan siendo estructuras que muy rápidamente fosilizadas. Y por eso es que Alemania, creo yo, tiene un problema tan serio con la innovación. Alemania es un país con un déficit de innovación gigantesco, que por supuesto tiene muchísima plata. Esa plata principalmente estuvo construida en el proceso, en el periodo de posguerra por un aparato estadounidense que necesitó apuntalar a Alemania, entendiendo que una Alemania económicamente volátil era una Alemania políticamente peligrosa. Y después de eso, una posición dominante económicamente en cuanto al resto de Europa dentro de la Unión Europea, hizo básicamente que la división económica de Europa pusiese a Alemania un poco, por tener un fuerte riñón industrial, pusiese a Alemania de alguna manera en el centro, o como se solía decir, uno de los motores de la Unión Europea junto con Francia. Y la posición alemana, incluso en cuanto al resto de Europa, en general tiende a ser la de mirar, especialmente mirar a países del sur, como Grecia, España, Italia, como de alguna manera improductivos, ineficientes, poco competentes, holgazanes, donde no se trabaja suficiente, etcétera. Y sirve más que nada eso para perpetuar un poco el mito de la calidad, del estoicismo y de la consistencia alemana, lo cual son simplemente mitos. O sea, después de 15 años acá creo que puedo hablar con algo de autoridad. Dentro de esos esquemas, una de las cosas que creo que pasa, y es a lo que de hecho estaba buscando llegar, es que Alemania, desde la posguerra, es un país que vivió básicamente, eh, se solía decir muy a menudo que eh, em, Polonia es un país donde hay un fuerte antisemitismo sin judíos. Y en ese mismo sentido, creo yo, eh, Alemania es un país que tiene un fuerte filosemitismo, un filosemitismo realmente psicótico, y en el sentido de semitismo, acá estoy hablando específicamente de judíos, lo estoy usando en el término más vulgar posible. Entiendo que alguien acá me va a señalar que los palestinos son semitas y el antipalestinianismo alemán es una forma de antisemitismo, puedo estar de acuerdo, pero a diferencia no soy estadounidense, con lo cual no creo que reasignar nombres y pronombres vaya a solucionar nuestros problemas de racismo, de violencia contra minorías eh, sexuales o de género, etcétera. Entonces, voy a dejar las palabras flotar como normalmente las usamos. Cuando hablo de antisemitismo, hablo básicamente de judeofobia, y cuando hablo de filosemitismo, hablo de judeofilia. Y de hecho hay una judeofilia dominante desde el año 45, pero es una judeofilia sin judíos, porque la mayor parte de estos 70 años, desde 1945, fueron años donde Alemania no tuvo judíos. Lo que es notable de Alemania es que Alemania destruyó no al sionismo.
Alemania, de hecho, colaboró con el sionismo. Hay un nombre que se vuelve a repetir que yo siempre creo que es importante conocer, eh, y probablemente salir a buscar la historia. Hay un documental muy lindo que se llama El Departamento, sobre los Leopold von Mildenstein. Leopold von Mildenstein era, como dice von, en el nombre, era un noble, eh, o de familia noble por lo menos, que fue parte del Departamento de Propaganda para Asuntos Judíos. eh, Trabajó con Adolf Eichmann, que después fue condenado y ejecutado por ser el arquitecto un poco del sistema de deportación europeo. Es sobre quien Hannah Arendt escribe el libro Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal, y es un poco la expresión última del burócrata promedio. Esta es la idea de Arendt, el burócrata promedio que simplemente no le importa exactamente qué es lo que dice la regla, pero la cumple. Y es aquí que la regla era la deportación y exterminación de judíos. Entonces, no nos preocupamos por qué es lo que dice la regla, uno simplemente sigue órdenes. Es por eso que en general en el derecho internacional, y específicamente en lo que tiene que ver con genocidio, no se reconoce el cumplimiento de órdenes como una defensa legítima. No puede decir maté a 6.000 personas porque me dieron la orden de disparar. Si dieron una orden ilegal y yo seguí una orden ilegal, entonces soy culpable, es lo que hizo el derecho internacional. Y esto se llama la defensa de Nuremberg, es la que suelen llamar, que era yo estaba solamente siguiendo órdenes. De hecho, una de las cosas que es notable acerca de Mildenstein es que Mildenstein viaja, creo que alrededor del año 40, a Israel, a lo que iba a ser Israel, pero viaja básicamente a centros judíos, a Tel Aviv, si no me equivoco lo llevan en Jerusalén, y en Jerusalén se conecta con judíos alemanes. En ese momento estaba trabajando dentro de la SS, o sea, era parte del aparato represivo antisemita y de destrucción de de vida judía en Europa. Y von Mildenstein trae una bellísima amistad con dos sionistas alemanes, una familia, en lo que después se volvió Israel un par de años más tarde. Y esa amistad con esta familia judía sionista alemana, que ahora vive en, eh, en lo que es territorio palestino bajo dominio británico, pero que eventualmente va a ser en el 48 se vuelve Israel, continúa en esta relación con los von Mildenstein por años, por décadas. Ese es solamente uno de los tantos casos de las relaciones íntimas que el nazismo tiene con una parte significativa del aparato político sionista. Y después, bueno, tenemos historias que no voy a tocar ahora, pero que tienen que ver con la relación, por ejemplo, del sionismo con el fascismo italiano. Uno de los grandes fascistas sionistas que de hecho deja a Israel incluso después de creado y se va a Estados Unidos, es el padre de Netanyahu, Benzion Netanyahu, que era Mileikowski, que era un animal de ultraderecha que detestaba a los socialistas sionistas, y por eso prefiere dejar Israel ya creado y se muda a Estados Unidos. Eventualmente, lamentablemente, vuelve y crea básicamente una dinastía de brutos y demonios, que bueno, que nos han dado el fruto amargo que estamos teniendo que masticar hoy. En todo esto, el motivo por el cual apuntaba a esto es porque en Alemania hay una idea prácticamente obsesiva de judeofilia. Y la idea de judeofilia o la idea de filosemitismo, es como yo normalmente lo llamo, tiene que ver con una forma de articular, una forma de pensar al judío que a primera vista la, es la solución, de alguna manera, o es la reivindicación, no solamente del judío, sino que es también la reivindicación de la historia alemana. Porque antes odiábamos a los judíos, con lo cual éramos malos, nosotros alemanes. Ahora amamos a los judíos, ergo, ahora somos buenos. Pero por supuesto que una de las cosas que tiene el filosemitismo, y que comparte con el antisemitismo, es que el objeto del antisemitismo es un judío que no existe. Es básicamente un producto
es un producto fantástico, es un producto de la imaginación política e ideológica, religiosa. Digamos, es alguien que en sus casos más extremos tiene cuernos, tiene una cola parecida al diablo, eh, no puede hacer bien, está tratando de violar a tus hijas, está tratando de quedarse con la patria, etcétera, 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 etcétera. Todas estas, digamos, y después hay elementos obviamente fisionómicos también, ¿no? El judío es feo, tiene una nariz enorme, tiene orejas a veces puntiagudas, normalmente la punta de la nariz baja por debajo, cae por debajo del labio superior, con lo cual en la, en la, en el retrato del judío hay una figura que es prácticamente al borde de lo demoníaco. Esto lo vemos en muchas de las caricaturas nazis de los 30, 40. Y este judío que no puede hacer ningún bien, obviamente es un judío que no existe. Vamos. Especialmente una de las cosas que pasa con Alemania es que Alemania a partir del año 38, de hecho más temprano, pero a partir del año 35 y la literatura nazi desde antes, una de las cosas que tiene que hacer es eliminar al buen judío. Tiene que salir a decir que Heine no existió, que Einstein no existió, que Einstein hacía física judía, como decían los nazis, digamos, y el número de judíos que fueron integrales y fueron importantes dentro de la historia cultural, política, etcétera, de Alemania es gigantesco, porque Alemania fue uno de los centros más importantes de la vida judía europea. Con lo cual, si yo quiero establecer una narrativa sobre el judío malo, necesito de alguna manera eliminar lo que son ejemplos que se oponen a la narrativa o al modelo que yo estoy presentando. Una de las cosas que tiene como problema el filosemitismo es que comparte con el antisemitismo un judío que no existe. Mientras el judío que no existía antes era un judío pero que usaban todo el tiempo para explicar lo que era el judío. Era un judío que era siempre malo, que no podía hacer ningún bien, que tenía fines totalmente demoníacos y de maldad, y su intento era comerse niños, etc. El judío que Alemania tiene ahora es un judío que no puede hacer ningún mal. Es un judío que todo lo que hace, genocidio inclusive, está bien. Y este judío es necesariamente también un elemento de la imaginación. Estos elementos de la imaginación, como les decía en el otro caso, en donde los nazis tienen que borrar figuras que construyeron el aparato cultural alemán, como los Mendelssohn, el músico Bartholdy. Mendelssohn Bartholdy fue una familia muy importante, o sea, dentro de la historia cultural alemana. Heine, que fue uno de los grandes poetas alemanes. O sea, los números son enormes los números, o sea, los números de Stefan Zweig, escritor en Austria, pero obviamente con enorme influencia en Alemania. Joseph Roth, otro gran escritor austríaco, pero también acá en Alemania, enormemente conocido en los años 30 y 40. Rathenau, que fue asesinado, pero por la ultraderecha, pero que había sido parte del aparato político y ministro de Exteriores de la República durante la República de Weimar. O sea, los números, los nombres son muchísimos. Toda esa gente, toda esa historia tuvo que ser borrada. Y acá está uno de los primeros movimientos que todo totalitarismo, que trata de, creo que acá la palabra totalitarismo se vuelve importante, porque lo que el nazismo, como el fascismo, el franquismo y al día de hoy sus herederos en Milei, en Trump, en Vox, en España, etcétera, no es únicamente que están tratando de combatir ciertas prácticas, no es que están tratando de combatir ciertas leyes y cambiar cosas como el aborto, prohibir el aborto, están también completamente comprometidos con totalitarismo, se refiere a la presencia del aparato de poder, el Estado, en todo.
En todo quiere decir también adentro de nuestras cabezas, también adentro de nuestras camas, también adentro del espacio familiar, también no hay lugar, como decían los fascistas, decía Gentile y Mussolini, en qué fascismo, que creo que es un ensayo que todo el mundo debería leer, todo el mundo debería leer el ensayo de Mussolini y Gentile sobre qué fascismo. Tiene la famosa frase que es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso incluye tu cabeza, eso incluye las ideas, eso incluye la familia, eso incluye la cama, el inodoro, el club, el bar donde uno toma con los amigos. Y por eso es que sociedades totalitarias como la Unión Soviética, como el nazismo, como etcétera, 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 son normalmente sociedades en donde el vecino está todo el tiempo escuchándote. Porque no es solamente qué es lo que haces, es qué opiniones son las que expresás y qué opiniones son las que tenés. Entonces, cuando uno está tratando de establecer una narrativa, y no estoy hablando acá de una práctica, estoy hablando de una narrativa, cuando uno está tratando de establecer un grupo de ideas y cementarlas dentro de un espacio social para definir una línea política, en otras palabras, si yo quiero convencer a toda mi población de que el judío es malo, y pongan dentro de ese malo lo que quieran. Entonces es esencial que yo tenga algún tipo de control sobre el contenido de la cabeza de la gente. Es importante qué es lo que pasa en la cabeza de la gente, porque la idea de establecer una narrativa quiere principalmente decir controlar cómo la gente piensa en este caso el judío, la vida de los otros, por supuesto, que pasa acá en Berlín, a unas cuantas cuadras de acá, de hecho, toda esa película. Em, Hola Solana, que no te saludé. Em, Creo que cuando uno ve el cambio a el filosemitismo, esta judeofilia totalmente perversa alemana, se encuentra exactamente con lo mismo. Ahora hay una narrativa que hay que establecer, y esa narrativa es que el judío es siempre bueno. Y aunque la verdad que me parece que me debería sentir contento y halagado de este tipo de cosas, porque obviamente tengo como beneficiarme. Una de las cosas que es inmediatamente visible cuando esto empieza a pasar es que no hay cosa más peligrosa para ese modelo, para el modelo de la judeofilia o el filosemitismo, no hay cosa más peligrosa que el judío de verdad. ¿Por qué el judío de verdad? Porque el judío de verdad hace cosas. Se despierta a la mañana con mal olor en la boca, lamento decirles, pero es así, con mal aliento. Eh, Algunos días está de mal humor, a veces no devuelve los libros a la biblioteca, a veces insulta a su perro, insulta a alguien que viene por la calle, no sé, qué sé yo. O sea, es como cualquier otra persona. Y el problema es que ser como cualquier otra persona, y esto es algo que mucha gente que pasa por vidas de parejas complicadas lo entiende muy claramente, es muy difícil eh, cumplir con las expectativas de las fantasías del otro. Si el judío es, para bien o para mal, un objeto fantástico en la cabeza del otro, entonces yo como judío nunca voy a poder competir ni en mi maldad ni en mi bondad con el otro, porque básicamente soy simplemente una persona. Alemania encontró una forma de resolver este problema. Y eso fue encontrar un judío idealizado que, número uno, perdonase a Alemania, y a esto voy a volver en un momento, y número dos, no pudiese interrumpir la expectativa. Y ese fue el hebreo que le dio el sionismo. El sionismo le dio al alemán, número uno, un número a donde llamar, porque si uno mató a 6 millones de personas y después quiere llamar para disculparse, 6 millones de familias, o las que sean que sobrevivieron, son demasiadas para llamar por teléfono. Por lo tanto, si hay un número adentro de la oficina del primer ministro en Jerusalén,
eso, eso simplifica las cosas enormemente para el aparato alemán. Cuando quiero pedirle disculpas a los judíos, todo lo que tengo que hacer es llamar al primer ministro israelí en Jerusalén. Y eso lo que hace al mismo tiempo es eliminar una vez más, en una estructura ahora significativamente diferente, eliminar al judío como persona. ¿Por qué? Porque ahora no es solamente que el Estado está diciendo, tenemos esta imagen del judío, y eso es el judío. Y por supuesto que una de las cosas que pasa con gente como yo, y ahora voy a llegar a esto en unos minutos, es que somos una ofensa al modelo de judío que el Estado presenta, con lo cual no solamente somos peligrosos, pero somos también, obviamente, perseguidos, porque el Estado prefiere tener total monopolio sobre la articulación de que es un judío. Pero lo que iba a decir en cuanto al sionismo, y esto es para mí de enorme importancia, es que el sionismo, además de proveer y certificar lo que Alemania dice que es un judío, lo hace desde una posición de poder, donde Israel en sí mismo suprime la diversidad del judaísmo. Israel literalmente lo que dice es, el único judío que es realmente judío es básicamente un sionista en potencia o un sionista actualizado en haberse mudado y ser ahora ciudadano del Estado de Israel. Toma lo que es un proyecto religioso-cultural de por lo menos 1200 años, 3500 dirían algunos, pero a mi parecer 1200 años, 1300 años, el judío rabínico, en todo caso, el judaísmo del Talmud, y lo reduce a un proyecto de Estado-Nación. Las Estados-Naciones no tienen más de 150 años. No hay Estados-Naciones antes de eso. Por supuesto que cuando los israelíes dicen un Estado judío, mienten, es una usurpación del título de judaísmo. Y cuando dicen que el judío es una nación, y se refieren a la terminología bíblica que es Am Israel, vieron que ahí me salió la R israelí, Israel, Am Israel, eh, pero bueno, por eso efectivamente era en hebreo, no era en castellano, era la nación de Israel, no es la palabra nación en la Biblia, obviamente, como Estado, con registro civil, con un registro de automotores, con una oficina o ministerio medioambiental, con un sistema democrático y comisión electoral que tiene fronteras y un sistema de aduanas. Eso no es a lo que se refiere la Biblia cuando dice nación. De hecho, cuando la Biblia usa el término a, HM en realidad, pero que es utilizado y traducido como nación, el uso de los israelíes o de los sionistas para hablar del judío como nación es una vez más una usurpación de nombre, simplemente, o una mala traducción, si lo prefieren, es una mala traducción. Sobre esa mala traducción, el sionismo construyó la historia de su monopolio, y esto es lo importante, su monopolio sobre la identidad judía. Y este es el monopolio principalmente que yo considero que es el objeto principal eh, de mi batalla. Eh, no quiero decir mi lucha porque seguramente algún sionista va a saltar a decir que estoy citando a Hitler. En ese sentido creo que lo importante de todo esto es que tanto el sionismo como Alemania, tanto en su versión nazi como en su posición, en su forma post-nazi, son dos mecanismos que funcionan principalmente negando al individuo. Eh, Perdón. Entonces, estoy tratando de leer mensajes al mismo tiempo, lo cual, como saben, me cuesta un poco. Soy un poco lento en esto. Em, lo que es, creo que, lo que eso, entonces, ahora les empiezo a hablar en alemán porque estoy cansado. Entonces, lo que termina ocurriendo en todo esto es que hay una especie de confabulación de poder entre un Estado en el que uno vive, en mi caso Alemania, y que tiene una historia totalmente nefasta de haber masacrado a 6 millones
6 millones de polacos, 3 millones de esos polacos judíos, 3 millones no judíos católicos, de haber masacrado otros 3 millones de judíos provenientes del resto de Europa, de haber masacrado millones de gitanos o de romas o sintis, eh, haber masacrado eslavos. De hecho, una de las cosas que sigo escuchando de las bestias de Tiro y los imbéciles prácticos del sionismo es que la palabra genocidio eh, fue constituida para referirse al sufrimiento judío. Esto es una mentira, no es cierto. Y yo creo que tiene probablemente mucho más que ver con el hecho de que gente como Gabriel Ventasgal y todos estos idiotas básicamente no saben de lo que hablan. No creo que sea adrede, creo que realmente es ignorancia. La palabra genocidio, de hecho, la confecciona Rafael Lemkin, que es un jurista, no me sale la palabra, un experto en derecho polaco, que alrededor de 1938, si no me equivoco, 38-39, escribe el libro sobre la administración del eje de la ocupación, o sea, de la ocupación de países. Y tiene una sección que es la sección sobre genocidio, digamos, en general habla de genocidio Lemkin, pero específicamente en la sección sobre genocidio, Lemkin explica que trae estas dos palabras, genos, del griego, que quiere decir gentes, pero explican con claridad que puede ser un grupo lingüístico, puede ser un grupo étnico, eh, y sidio de la palabra para matar o eliminar del latín, y que le usa principalmente para referirse a la destrucción de polacos, de eslavos, no de judíos, de polacos. O sea, pueden ir y leerlo. O sea, y después pueden volver y decirme. Entonces, cada vez que escucho que genocidio es una palabra que se inventó para hablar de las víctimas judías de Hitler, bueno, en el momento que lo escucho sé que estoy hablando con alguien que no sabe de lo que habla. Vale la pena leer el capítulo de Lemkin sobre genocidio. El libro en sí es muy, muy largo, es un libro de 700 páginas, 800 páginas, y es un libro que vale la pena de todas formas probablemente tener en la biblioteca porque explica un poco los mecanismos de ocupación, pero me parece que lo que es importante de leer la sección sobre genocidio es que Lemkin creo que entiende muy, muy bien eh, los mecanismos de destrucción. Las dos cosas que, además del hecho de que está hablando de polacos y no de judíos, eh, una de las cosas que es muy importante en Lemkin es que Lemkin explica con total claridad, y esto es algo que es importante también en relación a la forma en que los propagandistas sionistas hablan sobre lo que está pasando en Gaza, cuando dicen, si Israel quisiera un genocidio en Gaza o exterminar Gaza, lo harían en 24 horas. No es así como funciona un genocidio. No hay ningún genocidio que funcione así. Y Lemkin específicamente explica que no es así como funciona un genocidio. Un genocidio no es un evento, sino que es un proceso. Y el proceso es un proceso que normalmente es largo porque incluye la normalización de la posibilidad de exterminación. Y eso, por supuesto, que es algo que toma tiempo. Em, Realmente otra vez es un libro que honestamente puedo recomendar, principalmente, si no más que para leer las 20 páginas sobre su definición del genocidio, que incidentalmente es importante porque es sobre lo que está basado, de hecho, es literalmente sobre lo que está basado el, em, el convenio para la prevención y la punición del genocidio. O sea, el principal documento y tratado internacional sobre genocidio l- parte justamente de ese capítulo de Lemkin. Em, no quería irme en una tangente tan larga. Ya hace casi una hora que les estoy hablando, así que voy a tratar de ser relativamente sucinto. Pero a lo que iba con todo esto es que em, esa que en la percepción alemana del judío, eh, Israel juega un rol fundamental, porque le permite a los alemanes, esa fue mi perra tengo muchos asistentes acá. Em, Lotti, sitz. Em,
perdón, lo que le permiten a los israelíes hacer a los alemanes es articular la identidad del judío sin ninguna necesidad de judíos. Y no solo sin ninguna necesidad de judíos, sino ninguna necesidad de mirar a la vida judía en Alemania. Lo que puede perfectamente hacer Alemania, una vez que tiene la certificación israelí, la certificación sionista, es decir, no, no me interesa lo que vos estés diciendo si estás viviendo en Berlín. No me interesa que vos estés diciendo de la importancia de los valores judíos como el reconocimiento de la santidad de cada vida humana. Betzalem Hashem se llama, literalmente. Betzalem Hashem es que el ser humano, no el judío, el ser humano está hecho en imagen y semejanza de Dios. No me importa que tengas la idea de que el Talmud consistentemente, incluso porque el Talmud es una enorme discusión. De hecho, en algún momento voy a traer una página de Talmud para mostrárselas, pero me parece que es importante un poco también entender de qué estamos hablando, especialmente ahora que se volvió uno de los objetos de conspiración, etcétera. El Talmud es una discusión entre diferentes voces que dura alrededor de 11 siglos. Pero una cosa que es consistente es la idea de justicia y la idea de verdad. Verdad y justicia no son valores equívocos en el judaísmo, son valores absolutos y taxativos. Yo tengo un deber absoluto con la verdad y tengo un deber absoluto con la justicia. Y de hecho, esta es una frase que parte del Deuteronomio de la Biblia, que es, o sea, yo creo que si uno trata de explicar la diferencia entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, a pesar de que las tres vertientes tienen libros santos propios. El judaísmo no lee el Nuevo Testamento, a pesar de que el cristianismo lee el Viejo Testamento, pero hay diferentes líneas teológicas en cómo es que estas cosas se tratan. Islam definitivamente está basado sobre el Corán, pero los elementos coránicos tienen no solo ecos, sino que tienen la rearticulación dentro de la tradición islámica de las figuras del cristianismo y del judaísmo. Abraham es Ibrahim, Jesús tiene un rol fundamental dentro de la historia profética, etcétera, etcétera. Yo creo que si hay algo que distingue los proyectos es el énfasis en ciertos perfiles eh, rituales o en ciertas formas de entender eh, las prioridades en el orden de demandas y en el orden normativo, pero que cuando uno mira cuáles son los elementos fundamentales, es decir, cuando uno mira los valores fundamentales que hace al Islam, que hacen al cristianismo y que hacen al judaísmo, generalmente uno va a encontrar lo mismo. Y no solo lo mismo, sino que muchas veces uno va a encontrar lo mismo con la misma formulación. Obviamente, entre el judaísmo y el cristianismo es muy fácil porque el Antiguo Testamento es compartido por las dos tradiciones. Pero incluso en el Corán, uno va a encontrar formulaciones que encuentra también en la Torá. Me pregunta Carla si el Talmud es también una interpretación de la Torá. Muy, muy rápidamente. La Torá básicamente es los 5 primeros libros de la Biblia. Em, la, la Biblia, el Antiguo Testamento, en la tradición judía se llama Tanaj, que es Torah, Nevi'im. Nevi'im quiere decir profetas. Profetas y Ktubim, que quiere decir los escritos. Estos 3 libros son destilados de su contenido jurídico. El judaísmo tiene una fuerte proclividad al legalismo. Está muy interesada como tradición, y por supuesto que hay variedades y hay diferentes vertientes, pero está muy interesada como tradición en los aspectos de la ley. Los aspectos, por eso muchas veces se habla de la religión del libro, etc. Está constituido alrededor de la ley. Entonces lo que hace el primer proceso de talmudización, por decirlo de alguna manera, es destilar la ley. Y se destila
dentro de, si uno ve una página de Talmud, en el medio se encuentra una sección que se llama la Mishnah. La Mishnah es justamente la condensación de los elementos legales. Y alrededor de la Mishnah, que está acá, uno lo que ve es básicamente como si fuese un marco, pero ese marco es marco hecho de texto y está dividido en secciones. Entonces uno puede ver un párrafo acá, un párrafo acá, un párrafo acá, un párrafo acá. Esas secciones son discusiones de 11 siglos entre este rabino y este rabino, este rabino y este rabino. Uno de los más importantes, que es el más importante, es Rashi, que fue un rabino francés-alemán, una vez más, para mostrarle justamente que el judaísmo está completamente, o sea, esencialmente el judaísmo es un proyecto de la diáspora. Diáspora es el término que usan los sionistas. Yo no me considero la diáspora, lo digo siempre, pero básicamente el judaísmo es un proyecto que en gran medida, es un proyecto cosmopolita. Es judíos de todos lados hablando unos con los otros. Entonces, el Talmud lo que hace es tener estas discusiones entre las diferentes partes. Acá está la Mishnah y se discuten rabinos de diferentes partes de la página, a través de siglos. O sea, alguien lee, y es algo que si uno va y toma una clase de filosofía y lee el primer libro de filosofía que va a leer, lo que se va a encontrar es que hay alguien que comenta sobre alguien. O sea, cuando Aristóteles comenta sobre Platón, en alguna medida está discutiendo con Platón. Y cuando Platón cuenta y comenta en las formas en las que Sócrates decía o hacía X o Y, por supuesto que de alguna manera está discutiendo, o está hablando o está dialogando con Sócrates, inclusive en espíritu. Según los siglos se van moviendo. Si uno lee a, no sé, si uno lee a patrístico, hay muchísima patrística cristiana, o sea, puedo decir con enorme orgullo que me siento muy, muy cercano a San Agustín. Di a San Agustín en universidad, cátedra de San Agustín por muchísimos años, enseñé la Trinidad de San Agustín, creo que 7 años seguidos. Tengo una parte enorme de mi disertación doctoral que es sobre San Agustín. He tenido una conversación con Steve Bannon, estratega de Trump, juro esto es verdad, sobre San Agustín. Si uno lee San Agustín, una de las cosas con las que se encuentra en San Agustín es que hay una conversación gigantesca con todo tipo de figuras, San Pablo entre otros, por supuesto, pero incluso figuras que por ahí no son del todo visibles. Habla con su madre, o sea, habla sobre su hermana en los soliloquios al final. No es que la hermana está ahí hablando con él, es que simplemente está en ese tipo de comentario. Bueno, el Talmud básicamente hace lo mismo. Entonces, el Talmud no es exactamente una interpretación de la Torá. El Talmud es, para ponerlo tal vez en una sola frase, y por supuesto que eh, dicen que donde hay dos judíos hay tres opiniones, con lo cual, siendo uno, tengo que tener por lo menos una opinión y media. Lo que les voy a decir de alguna manera tienen que interpretarlo como falso, pero por ahí es un lugar donde pueden empezar a pensar qué es esto. El Talmud es básicamente un debate, un diálogo sobre, y eso quiere decir, por supuesto, una cantidad de interpretaciones sobre los elementos jurídicos, en el sentido de sobre los elementos normativos o sobre las normas destiladas de la Torá, de Nebim, de los profetas, o sea, no quiere decir de Samuel en adelante, y de los escritos. Eso es básicamente lo que es el Talmud. Dentro del Talmud hay ciertas cosas que son estables. Por ejemplo, el valor de la vida humana, el respeto a Dios. El respeto a Dios no es negociable, no es que hay alguien que dice, tenemos la posibilidad de no respetar a Dios. La pregunta es, ¿cómo mejor respetar a Dios? ¿Es mejor respetar a Dios haciendo esto? ¿Es mejor respetar a Dios haciendo esto? Muchas de las discusiones también son completamente técnicas. Por eso después hay discusiones de si llevarse, bueno, una de mis discusiones favoritas en el Talmud, que me la acuerdo de hecho de cuando era muy, muy chico, es qué pasa cuando alguien camina en medio del campo y se encuentra a la hora que tiene que rezar, que de hecho una de las plegarias centrales del rezo, es una plegaria silenciosa que declara la unicidad de Dios y que se la declara básicamente a la comunidad. Es lo que llaman Shema, el Shema, escucha. Dice, escucha Israel, Dios es tu Dios, Dios es único. La pregunta que hace el Talmud es si uno está caminando por el campo
y en el momento que tiene que empezar el rezo se encuentra con excremento, si puede rezar el Shema. Y a mí, digamos, me parece que es algo casi humorístico. Y eso es una discusión no sobre si el Shema se reza o no se reza, es una discusión sobre qué es lo apropiado hacer para rezarlo. Entonces, hay elementos que tienen que ver con la valoración de las cosas que son parte de la creación divina. Y esas cosas tienen que ver con ciertos atributos que tiene lo divino también. Por ejemplo, la verdad, por ejemplo, la justicia, etcétera. En ese contexto, yo creo que es esencial entender que el debate talmúdico interno, o sea, estas cosas que les decían sobre la forma en que la página está estructurada, etcétera, se traduce en la forma incluso que se estudia Talmud, que la mecánica es algo que se llama em, la amistad, creo que es la mejor forma de traducirlo, donde normalmente son un par de amigos o un par de estudiantes que trabajan siempre juntos. Y lo que hacen es, en gran medida, es sentarse y pelearse, leer y discutir, pero discutir acaloradamente. Cuando uno ve las discusiones sobre Talmud, son discusiones acaloradas. Es algo que tiene una relación principalmente casi pugilística. Es como cuando uno está entrenando box, ¿no? Hay algo que es de sparring. Y eso, yo creo que en última instancia también explica el motivo por el cual el chiste, donde hay dos judíos, hay tres opiniones, es cierto. Porque la tendencia que uno ve, incluso cuando uno ve el humor de Groucho Marx, de los hermanos Marx, o cuando uno ve, hay una canción que me encanta de los Marx, creo que es esencialmente del tipo de judaísmo del que yo vengo, que es yo objeto, o yo no estoy de acuerdo. La voy a colgar porque me parece que realmente vale la pena escucharla, que es I object, o me parece que es I object, donde básicamente lo que dice es que objeta todo. Estoy en contra de todo, estoy en contra de esto, y estoy en contra de aquello, y estoy también en contra de aquello, y si usted me dice que está todo bien, yo también estoy en contra de eso. Y el Groucho Marx va dando vueltas por una corte, o sea, por una, sí, una corte, donde hay abogados y hay juez, y va diciendo que objeta todo. Eh, y yo creo que en eso, en el debate constante, en la discusión constante, ahí está la esencia de la dinámica social y de la dinámica política del judaísmo al cual yo pertenezco, que es la duda, que es la disposición crítica. Hay un nombre para esto, especialmente cuando está dirigido a tratar de, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? A tratar de domesticar mis propias tendencias. Y tengan en cuenta que el acto de crítica no es simplemente un acto de el interés de buscar como un sabueso algo que está a lo lejos. Tiene también que ver con curar de alguna forma el animal herido, como lo llama Nietzsche, que es esta idea de que yo tengo una tensión en mí mismo entre el deseo y el deber, etcétera, etcétera. Todas estas tensiones son las que yo curo por medio de este proceso de tratar de entender, tratar de entender, tratar de entender y probar esta idea, esta idea, esta idea. Esto en Islam es lo que quiere decir jihad. Jihad es la batalla. Y de hecho, en el judaísmo rabínico, no solamente hay antagonismo, sino que todas estas cosas, el Talmud internamente es una batalla, se traduce, creo yo, en la forma de estudiar Talmud, que es una batalla entre amigos, y yo creo que en última instancia, cuando vemos a Woody Allen o se sientan a mirar a Groucho Marx o se sientan a leer a Joseph Roth, que les pido, si no han leído a Joseph Roth y les gusta la literatura, déjenme hacerle un favor, vayan y lean a Joseph Roth, es absolutamente sublime. Escribió en los años 10, se murió en los años 30 en París, antes del nazismo. Eh, si uno lee a Joseph Roth, perdón, si uno lee dentro de esa tradición, una de las cosas que creo que uno va a encontrar es justamente esa batalla con uno mismo, esa batalla de domesticación, esa batalla de tratar de entenderse. Esto es lo que hacía Freud, ¿no es cierto? Es una batalla, es tratar de subsanar este proceso. Y yo creo que en este sentido, la idea de yihad, no yihad entendida en su forma de violencia armada, no
la idea de antagonismo pensada en su forma de violencia armada en el judaísmo extremo y terrorista de colonos. En este sentido, y puedo hablar también de catolicismo extensamente, porque de hecho creo que el proyecto agustiniano, San Agustín, bueno, y todo lo que viene después, eh, tiene el elemento este de básicamente autocrítica, ¿no es cierto? Las Confesiones de San Agustín, es un libro magnífico que todo el mundo tendría que leer también. Entonces, el problema que alguien como yo encuentra en las discusiones que están pasando en este momento en Alemania, y especialmente en el fuerte apoyo que Alemania toma del sionismo, que le firma su certificado de salud espiritual, de salud. Voy a tener que conectar el teléfono, no sé cómo. Perdón, aquí estoy, sigo aquí. Que el sionismo les proporciona el certificado de buena salud espiritual, de buena salud política, de buena salud moral. Quiere decir que Alemania tiene que pagar eliminando justamente la diversidad dentro del judaísmo de la cual yo les acabo de hablar. Yo estoy perfectamente dispuesto a aceptar que las formas más desagradables de política y las formas más violentas de ideología y las barbaridades más brutales que se están cometiendo al día de hoy tienen que ver con judaísmo. O sea, me encantaría, por supuesto, poder decirles, no, eso no es judaísmo. Es decir, creo que eso parte definitivamente, tiene sus raíces en el judaísmo. Y creo que tengo todo tipo de formas de mostrar que es inconsistente con lo que creo que son valores fundamentales. Por ejemplo, Betzalem Hashem, que es el deber de proteger toda vida humana. Uno no puede proteger toda vida humana y masacrar a 20.000 chicos. Creo que esto está totalmente claro. Pero creo que no sería necio de mí decir, no, no, esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Evidentemente, esta gente que cree que son la reencarnación de los macabeos, corriendo semidesnudos por los campos con espadas y vestidos absurdamente ridículos con estas trenzas bizarras que les cuelgan a los costados de las cabezas a los colonos de 15 años, definitivamente pertenece a una narrativa del judaísmo, una narrativa que yo aborrezco, que creo que es lo mismo que cualquiera de mis amigos musulmanes diría de ISIS o diría de Al Qaeda o diría de diferentes tipos de fundamentalismo. Eh, y yo creo que en este sentido el problema que tenemos es que en todos estos proyectos, desde ISIS hasta perdón, Al Qaeda, Netanyahu, em, el fundamentalismo católico en el centro de África o el evangelismo radical en Estados Unidos, como este Charlie Kirk que acaban de matar, donde ahora todo fascista se está rasgando las vestiduras y demandando que todos lo pensemos como un santo mártir de la libertad de expresión, cuando en realidad era básicamente todo lo contrario, un fascista intolerante, o sea, hacía permanentemente apologías del racismo y apologías del asesinato, del uso de armas. Eh, Creo que todos estos proyectos, justamente por lo que les decía muy, muy al principio de toda esta conversación, que tienen que ver con tener un monopolio sobre la narrativa y tener control sobre lo que pasa dentro de tu cabeza. ¿Qué es lo que vos pensás que es un judío? ¿Tenés la versión dentro de tu cabeza correcta de lo que es un judío? ¿Tenés la versión correcta de lo que es ser musulmana dentro de tu cabeza? Creo que todo ese, todo ese proceso tiene que ver o se basa, se apoya sobre la negación total de cualquier narrativa alternativa. Por eso es que no es solamente controlar el discurso, es también
asegurarse de suprimir los discursos alternativos. Y esta es la relación simbiótica que el sionismo tiene con Alemania. Alemania, básicamente, me preguntan a menudo qué es lo que pasó con Alemania. Y creo que después de 15 años de vivir acá y casi 25 años de tener relaciones sistemáticas con Alemania, porque trabajé acá mientras hacía vida académica, venía por acá, venía a conferencias, etcétera, les puedo decir que nada pasó con Alemania, no pasó absolutamente nada. Alemania es exactamente lo que siempre fue. Alemania de hoy es la heredera digna de la Alemania de la Stasi, de la Alemania de la Gestapo, de la Alemania de los servicios de represión de la República de Weimar. Alemania sigue siendo la Alemania que siempre fue. Y no es que sea necesariamente más violenta, ni que sea necesariamente más brutal que otras naciones. No, yo creo que lo que Alemania tiene es principalmente una necesidad imperiosa de no tener que pensar demasiado. O sea, uno de los problemas, creo yo, en la estructura eh, mental, honestamente, la psicología de masas alemana, pero que principalmente uno la ve en eh, culturas organizacionales, la ve en la cultura laboral, la ve en la cultura institucional o en las instituciones en general. Cuando uno participa en las instituciones, es el hecho de que esta falta de voluntad a tener que pensar críticamente, esta necesidad de no hacer el esfuerzo, es imperiosa y lo que hace es que se presta perfectamente a las soluciones conceptuales más simples. Vos me das un judío listo para utilizar, voy al sionismo y me dan el judío que necesito para yo ser bueno de vuelta. Después de haber matado 6 millones de personas, ¿cómo hago para ser bueno de vuelta? Necesito un judío que pueda amar. Y los sionistas vienen y le dan un judío que pueda amar. La casualidad, y este es un punto que no hice antes y quiero volver sobre esto, quiero apuntar sobre esto, es que el judío que le presenta el sionismo, lo cual el sionismo claramente explica que no es un judío, lo dice Jabotinsky, lo dice Herzl mismo, hablan de que no es el judío, abandonan el judío, porque el judío lo tratan literalmente como el judío traidor, el judío afeminado, el judío incompetente, el judío que no puede valerse por sí mismo, el judío que es demasiado débil para poder incluso empuñar un arma. Y el tipo de discurso sionista que hace que gente, hablé de esto en algún otro vivo, pero que hace que gente como los líderes del levantamiento del gueto de Varsovia, el que queda vivo, que es Marek Edelman, después de que a Mordejai Anielewicz lo matan, tiene una relación muy adversa con el sionismo, porque evidentemente nadie quien con Molotov y con sus manos desnudas se haya enfrentado al ejército mejor armado de Europa que estaba exterminando judíos por toda Polonia y que sobrevive y que monta vamos a usar la palabra, este es evidentemente el cansancio, pero monta una de las resistencias más importantes de toda la historia del nazismo. Eh, Probablemente no le resulta muy simpático que los sionistas lo traten como decían los israelíes, y esto lo registra Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, cuando dice que los israelíes les daba vergüenza a las víctimas del holocausto que se habían mudado de Israel, que no se hablaba del holocausto porque era algo vergonzoso para el israelí hablar del holocausto. Lo llamaban ovejas al matadero. Obviamente alguien como Marek Edelman, que salió a hacer batalla con Molotov y con las manos contra nazis, contra tanques nazis, probablemente no le causaba mucha gracia que lo llamaran una oveja. Y de hecho, lo mismo para los brigadistas judíos que pelearon para la República contra Franco, lo mismo para los resistentes judíos, tipos como la persona que fue una de las figuras centrales de mi trabajo filosófico, de mi trabajo académico, fue Manuel Levinas. Levinas era un judío lituano que pasó tiempo en campos de reclusión para combatientes porque fue parte de la resistencia.
Digamos, por supuesto que la abuela de 80 años que vivía en Łódź o que vivía en Ulm no podía salir con las armas a la calle. Pero la idea del sionismo de que básicamente esta gente eran simplemente ovejas que estaban listas para ser asesinadas sin oponer resistencia, que eran subhumanos, es algo que el sionismo comparte con el nazismo y comparte con el antisemitismo europeo. Y por eso es que está la frase de Herzl, donde dice que los antisemitas europeos van a ser nuestros mejores amigos, ¿no? De nosotros los sionistas. Esta articulación del judío como la víctima eterna, y hay un término en hebreo que usan los israelíes, de hecho, el uso aparece en las diferentes, perdón, en sus diferentes versiones, como eh, el judío de cuerpo no pervertido, sino de cuerpo degradado, que es una expresión que usa Nordau, que es el socio de Herzl en los primeros congresos sionistas. Eh, la figura esta de la degradación corporal del judío es una figura que los israelíes, los sionistas, le presentan también a los alemanes o a cualquiera que compre esta historia sobre qué es un judío. Este es el judío de la diáspora. Y no hay cosa que para los alemanes sea más problemática que salir a decir que efectivamente ese judío que describen los israelíes, la víctima eterna, el término es en hebreo es korban netzihi, eh, el judío como víctima eterna, negar al judío como víctima eterna, negar la identidad judía como siempre fuimos víctima, es un ataque directo, y este es el punto al que quiero llegar, contra la integridad moral, la integridad espiritual, pero principalmente la redención del Estado alemán. ¿Por qué esto es un ataque contra la redención del Estado alemán? Porque son los sionistas los que le prestan al Estado alemán el certificado de buena conducta, de buena salud moral. En el momento que yo niego como judío la autoridad del Estado de Israel y de la maquinaria sionista y de la ideología sionista israelista, que uso más, ahora no lo uso tanto, pero realmente creo que es más eso, de qué es un judío, cuando yo digo que los israelíes no tienen el derecho a aceptar disculpas del Estado alemán por mí, que no tienen derecho a decir qué es lo que es un judío, y esto lo digo yo, lo dice también ultraortodoxos de Naturei Karta, que son los Torah Jews, que seguramente los ven como los golpean y los maltratan en las calles de Jerusalén, la policía y el ejército israelí. eh, Judíos progresistas, judíos de izquierda, judíos de derecha, todos esos que dicen, no, no, eso no es un judío. Un judío no es una víctima eterna. Un judío es Einstein. Un judío es Spinoza, un judío es Groucho Marx, un judío es Heine, un judío es, como les decía, Marek Edelman, Anilevich. Esos son los judíos, los brigadistas peleando en los campos de Asturias contra los franquistas. ¿Qué víctima es eterna? Cuando uno dice eso, básicamente está negando la autoridad del Estado de Israel. Y si uno niega la autoridad del Estado de Israel, entonces también niega la legitimidad del certificado de buena salud que los israelíes le están ofreciendo a Alemania. Y eso es una de las cosas más peligrosas que uno puede hacer en Alemania, como dice un amigo. No hay nada más peligroso en Alemania que hacer que los alemanes se sientan mal. Es muy importante saber que no hay que hacer que los alemanes se sientan mal. Y yo creo que entiendo hace mucho tiempo, pero de alguna manera mi proceso penal, el cual tengo bastante confianza que no va a terminar conmigo en la cárcel, en el peor de los casos, creo que va a ser una multa si llega a eso, pero es algo que quiero usar específicamente para poner a Alemania en el banquillo. Sé que suena un poco osado y probablemente un poco petulante la idea, pero creo que quiero tener la oportunidad de decir en el documento público y en el documento legal, en el que vaya a la corte, en el que salga del sistema judicial,
quiero poder decir, no soy un judío de tu corte, no soy tu judío, no soy tu monito para que decidas dónde salto y cómo bailo. Y definitivamente no soy tu judío para decirte que sos un buen tipo y que no tenés un problema básicamente de fondo con el racismo, con tu incompetencia intelectual, con tu falta de capacidad de tolerar y tu falta de capacidad de entender básicamente la diversidad de la experiencia humana. Que a pesar de que nos hayas vendido Berlín como la capital de la tolerancia y la capital de cada uno hace lo que quiere, lo que ha mostrado Alemania es que todo esto era básicamente una tima. Nos han timado, literalmente nos han timado. Nos han mostrado un país donde la tolerancia, la disposición democrática, etcétera, 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 eran cantadas y presentadas como el producto que nos vendían. Pero la realidad es que durante todo ese tiempo podían hacerlo porque el certificado de buena salud moral de la República Federal Alemana, expedido por los israelíes, no estaba en juego. Y ahora a lo que Alemania se tiene que enfrentar es que todos esos años en que vendieron esta estupidez de que eran democráticos y que habían aprendido del pasado, Alemania no aprendió nada del pasado, absolutamente nada, porque los alemanes en general son incapaces de aprender, creo yo. O sea, el juicio puede ser duro, pero creo que esto es algo que uno puede ver en todo tipo de procesos. Una de las cosas que pasó es que vendiendo esta historia de que éramos democráticos, liberales y tolerantes, atrayeron a una cantidad de gente que les creyó y vino acá a ejercitar su derecho de tolerancia, progresivismo y democracia. Entre ellos, gente como yo. Y lo que ocurrió fue que una mañana, con sus socios y padrinos morales en Jerusalén, masacrando chicos, mandando al frente francotiradores, según un estudio de hace 3 días, por lo menos 150 chicos identificados, menores de 5 años, con tiro único a la cabeza. 150 por lo menos. Es decir, asesinados por francotiradores. En el momento que aparecen los judíos entre los que yo creía haber crecido, los judíos entre los cuales definitivamente estudié y viví los 20 años casi que pasé en Estados Unidos, los judíos que formaron la mayor parte de mi biblioteca, Levinas, como les decía, Proust, Marcel Proust, hijo de madre judía, Weil, etcétera, etcétera. Cuando todos estos judíos empezaron a aparecer acá, gente como Nancy Fraser, que vino profesora del New School, que es muy conocida, yo conocí, no soy un gran fanático de ella, pero es alguien que es una voz relativamente importante, Masha Gassen, periodista judía rusa en Estados Unidos, Nan Goldin, famosa fotógrafa, que de hecho fue una de las personas como David Bowie en los 80, 70, 80, que puso a Berlín culturalmente en el mapa, judía también, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de nombres. Eh, Esta gente fue vituperada, fue perseguida, fue echada, las invitaciones a universidades, las invitaciones a premios, a certámenes, le fue retirada. Estoy hablando acá de amigos míos o conocidos musulmanes o palestinos que vinieron a Alemania a decir cosas. Varoufakis, por ejemplo, griego, ex ministro de Economía griego, que vino a Berlín a explicar la posición alrededor de Francesca Albanese de lo que su partido Mera ve que está pasando en Gaza. No, estoy hablando de gente que son politólogos conocidos que vienen a Alemania hace 30 años y que les habían vendido la historia de la Nueva Alemania y que ahora se encuentran simplemente barridos. ¿Por qué? Porque, una vez más, tienen la temeridad de venir a Alemania a insultar al jefe, al guía moral, al guía espiritual del Estado alemán. ¿Quién? Israel. ¿Qué? El sionismo. Este es el motivo por el cual al día de hoy
número uno, tengo la certeza total de que Alemania no es un país para judíos, pero creo que es importante entender que si Alemania no es un país para judíos, porque el judaísmo que para mí es central, que es este aparato intelectual que discute con sí mismo y que nunca se sienta sobre una opinión de forma definitiva y doctrinaria y dogmática, que produce un tipo de genio que es un genio crítico y en eso consiste mucho de la comedia. La comedia para mí es central. Eh, Estoy pensando que todo ese, todo ese, esa casi emanación de productos culturales, de elementos que participan y que son parte del entramado cultural, que el judaísmo deje impreso en sociedades como las que está, o sea, Francia, Estados Unidos, Canadá. O sea, no nombré a Leonard Cohen, que es uno de mis, o sea, los Gershwin. Em, si uno realmente no puede, como judío, expresar su posición, que está íntimamente ligada al judaísmo, simplemente quiero que imaginen cómo debe ser vivir como un palestino o un sirio de 30 años en Berlín. Si un judío que supuestamente tiene en Alemania, en esta Alemania de neurosis e histeria filosemita, judeofílica, totalmente perversa. Si un judío no puede, imagínense lo que es la vida de un musulmán en este país. Imagínense lo que es la vida de un palestino. ¿Y saben cuál es la parte más perversa de ese elemento? Es que yo estoy totalmente convencido de que ustedes que me siguen y que me escriben cosas como Gaza me atraviesa, me escriben cosas como no duermo, me escriben cosas como estuve toda la noche llorando. Yo creo que honestamente somos todos víctimas. Yo creo que los israelíes funcionan como la Camorra o como la Cosa Nostra. Es cometer el crimen adelante de tu cara para mostrarte, número uno, que no podés hacer nada, no tenés ningún poder, que estás totalmente indefenso. Y número dos, que lo van a seguir haciendo por tanto tiempo como quieran. En este sentido, creo que todos somos víctimas de Israel. Creo que somos víctimas nosotros, nuestras democracias, nuestros sistemas jurídicos, cuando vemos a jueces y vemos a aparatos legales que están haciendo lo que me están haciendo a mí en Berlín contra un maestro, Federico Puy, en Argentina, Vanina Biasi en Argentina, cuando están haciendo este tipo de cosas contra activistas en Francia, cuando están haciendo estas cosas contra una estudiante turca que escribe una editorial en un diario universitario en Estados Unidos y la deportan, cuando están aterrorizando a legisladores en Ecuador, cuando están gritando, prohibiendo la bandera palestina y hablando de Ayuso en Madrid. eh, Cuando estas cosas pasan, lo que Israel muestra es que estamos todos en territorios ocupados. Y creo que Gaza, y esto es algo que vengo diciendo y quiero repetir, creo que si algo que Gaza nos mostró es que todos estamos en territorios ocupados por el sionismo. Pero creo que si eso es una forma de, como dijeron acá, no me acuerdo quién, Gabriela me dice terrorismo psicológico y terrorismo jurídico y terrorismo político, imagínense la vida de un palestino en Berlín cuya familia está siendo masacrada en Sheikh Radwan o en Deir al-Bala o en Al-Mawasi y no puede ni siquiera hacer duelo, no puede ni siquiera públicamente llorar a su familia muerta, porque el Estado de Israel, como patrón del aparato político alemán, definitivamente el estadounidense, definitivamente muchos de los aparatos políticos latinoamericanos y jurídicos,
empuja o le demanda a sus clientes en esos países que definan ese duelo, el duelo como antisemitismo. No es solamente perversión. Otra vez, creo que nos enfrentamos a un mal demoníaco y la palabra mal es una palabra a la cual yo siempre, desde un punto de vista filosófico, le huí. Le huía porque realmente creo que, en algún sentido, hasta acá no quiere realmente decir nada. Creo que era casi como, hay casi como un brazo, un manotazo de ahogado que no tiene más capacidad conceptual para explicar lo que está viendo, entonces dice, bueno, es mal, esto es maldad. Reconozco que en Gaza y en el sufrimiento del pariente de la persona que es masacrada en Gaza, en la victimización de la persona porque está haciendo duelo bajo la peor acusación que alguien puede ofrecer en Alemania, que es ser antisemita. Esto no estamos hablando de estar en Colombia y que el aparato uribista o que payasos como Dávila hablen de antisemitismo. Estoy hablando del país donde antisemitismo significa sos un heredero de nuestra historia, que es matar 6 millones de judíos. Por suerte, Israel nos ha dicho que ahora somos todos buenos, con lo cual no querés ser antisemita porque mostrás que sos una célula enferma dentro de un cuerpo sano, por lo menos según el sionismo. Con lo cual la acusación de antisemitismo en Alemania es la acusación que termina con carreras, como terminó con la mía incidentalmente. Lo que creo que es imposible, imposible para mí encontrar conceptos para articular ese tipo de maldad. No puedo, no tengo palabras, no tengo una forma exactamente de decir qué es lo que veo cuando veía a colegas míos palestinos que hablaban de sus familias muertas en la parte oscura del pasillo por miedo a ser escuchados por alemanes y después ser reportados, porque obviamente a los alemanes no hay cosa que a los alemanes les guste más que reportar. Hay un mem del cual me hablaron hoy, que es sistemas de seguridad en diferentes países. En Francia se ve una cámara montada, en Estados Unidos otra cámara montada, en España otra cámara montada en una pared y en Alemania se ve la cabeza de una vecina por la ventana. Y literalmente ese es un poco el país en el que vivo. Por eso es que el duelo público es tan peligroso, porque igual que con la Stasi, igual que con la Gestapo, igual que con toda la historia de observación, de espía y de reporte mutuo, Alemania sigue haciendo esto. De hecho, yo estoy yendo a la corte el 5 de noviembre porque un buen alemán tomó el tuit en donde yo respondo, los judíos nunca fuimos víctimas. Y obviamente que si eso es trivialmente incorrecto, o sea, los judíos, pero digamos, a menos que uno quiera acusarme de una trivialidad de una incorrección trivial, puede hacerlo, pero bueno, después se tiene que enfrentar a mis 20 años de escritura sobre el holocausto, sobre antisemitismo, sobre judiofobia, si prefieren. Mi trabajo con Heidegger, mi trabajo con Levinas, mi trabajo con Arendt, etcétera, etcétera. Pero está bien, uno puede intentar, pero este tweet fue reportado por un sionista eh, alemán, residente en Luxemburgo aparentemente, al Estado alemán. Esto no es que partió de una investigación, no, esto parte de una vecina mirando por la ventana y llamando a la policía para decir, hay sospechosos en la esquina. Mire lo que dijo. Sí, lo vi decir eso, sí lo escuché decir eso. Tengo que decir que después de 15 años de Alemania, si me fuera posible, probablemente estaría yéndome. Por diferentes motivos no lo es, pero creo que ha agotado mi capacidad de tolerar y perdonar. Creo que los alemanes en este sentido son imperdonables.
Y creo que son imperdonables y con esto quiero lentamente ir llegando al final de nuestra conversación de hoy. No creo que sean imperdonables porque son culpables por lo que Alemania ha hecho. Yo, en general, tengo una fuerte reticencia a construir culpas colectivas. Y definitivamente con Alemania es el caso. No creo que el alemán sea culpable por el holocausto, no creo que el alemán sea culpable por la persecución, no creo que el alemán sea culpable por esas cosas. Pero lo que definitivamente sí creo es que al día de hoy el alemán que por 2 años vio a los israelíes masacrar chicos, masacrar mujeres, destruir hospitales, destruir universidades, destruir pozos plantas de desalinización, destruir plantas eléctricas, cerrar las fronteras, generar una hambruna, matar clérigos, destruir y bombardear no solamente mezquitas, bombardear también iglesias, que he visto a los israelíes envenenar pozos de agua en Cisjordania, cortar miles de árboles de olivo, cientos de olivares, levantar con excavadoras líneas de electricidad para que la gente no pueda ni siquiera prender la luz en Cisjordania en la noche, robar casas. Todos los alemanes que vieron eso todo este tiempo y que siguieron aplaudiendo al Estado judío, como se hacen llamar, para poder preservar la legitimidad de su certificado de buena salud moral, buena salud espiritual y buena salud política, son culpables de encubrimiento. Son culpables en el encubrimiento de un genocidio. Y creo que esto es imperdonable. Es imperdonable no únicamente por la brutalidad, la crueldad y la barbaridad que han ayudado a encubrir y a la que han contribuido financieramente y con armas, sino que son culpables también porque, porque ellos son herederos del Holocausto. Ellos son herederos de 1945. Y siendo herederos de 1945, el nunca más, que estaba dirigido a todos nosotros, estaba principalmente dirigido a los alemanes. Principalmente, más que nadie más los alemanes debieron haber escuchado con total claridad el nunca más. Y ese tipo de mal, ese tipo de reincidencia, hace que alguien tenga que ser básicamente suprimido del discurso político y tengan que ser mostrado por los monstruos que de hecho son. Que nadie haya aprendido demasiado sobre el Holocausto o que alguna de las lecciones hayan sido olvidadas es, es siniestro y es un horror. Pero que los alemanes no hayan aprendido nada o que hayan olvidado todo es, es monstruoso. Y así, queridos amigos, llegamos al final de la noche. Los voy a mantener al tanto de cómo va, cómo va progresando la cuestión judicial. Voy a seguir posteando reels los días de la semana. En general, los fines de semana no van a ver mis reels, eh, pero estoy lentamente tal vez empezando a escribir artículos más allá de los artículos que aparecen junto a las entrevistas. Tengo 2 entrevistas, mañana va a salir una entrevista con Carlos Cascote Bertola, que es capitán de uno de los barcos que va camino a Gaza. Hablamos hoy, ellos estaban esperando que pase una tormenta en la costa siciliana. Y hablé también con Chris Gunis,
Chris Coons es el ex vocero de la Agencia para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, y dijo cosas realmente notables, principalmente porque conoce muy bien la organización y conoce muy bien el estado de situación dentro de Israel. Em, Su esposo es israelí, su hijo es israelí, y realmente es alguien a quien vale la pena, escuchar. Em, la semana que viene voy a estar presentando otra entrevista. Esta entrevista va a ser con em, Yehuda Shaul, que es el fundador de Romper el Silencio, que son grupos de militares israelíes que recopilan testimonios de militares arrepentidos, de soldados arrepentidos. Y con él voy a estar hablando principalmente del 7 de octubre. ¿Qué cosas sabemos sobre las llamadas fallas de seguridad o la construcción de una zona liberada el día 7 de octubre? En buena medida, Chris Gunness hoy habló del 7 de octubre y qué cosas sabemos que los israelíes hicieron y no hicieron, pero la entrevista con Shaul tiene principalmente como fin discutir eso. Valeria, ¿tenés una pregunta? ¿Me puedes preguntar por qué la ONU, perdón, por qué la ONU tardó tanto tiempo en reconocer el genocidio? Fue la presión dada ok, la ONU no tiene como tarea asignada reconocer o no reconocer el genocidio. El reconocimiento del genocidio depende principalmente de la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia básicamente reconoció algo mucho más importante que el genocidio, y eso es que había evidencia de que había un genocidio en marcha. El motivo por el cual digo que es más importante la evidencia de un posible genocidio en marcha es porque el derecho internacional no se basa en castigar el genocidio. El derecho internacional se basa principalmente, la regla fundamental es prevenir el genocidio. Si uno tiene que castigar el genocidio, entonces el genocidio ya fue cometido, y eso quiere decir que la ley internacional fracasó. Entonces, en el momento que la Corte Internacional de Justicia dijo que en la sentencia provisional, eh, en el caso que Sudáfrica puso contra Israel por genocidio, dijo que había motivos para creer que Israel estaba cometiendo genocidio, o la forma en la que la Corte lo presentó es que los palestinos tienen el derecho, o sea, el derecho es activo de ser protegidos contra genocidio. ¿Por qué los palestinos en Gaza tienen derecho? Porque si vos en este momento vivís, no sé, si vos en este momento vivís en Montevideo, eh, es, digamos, el hecho, la idea de que hay un genocidio en potencia y que vos tenés el derecho a ser protegido en potencial genocidio, no aplica, porque no hay ningún tipo de evidencia de que haya algo en curso, que haya un genocidio en curso. Pero en Gaza había evidencia. O sea, en otras palabras, cuando uno dice tiene el derecho o hay motivos para activar el derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos del genocidio, lo que está diciendo la Corte Internacional de Justicia es que reconoce evidencia de un potencial genocidio. Y eso tiene que activar el deber de todos los signatarios del Tratado para la Prevención y Castigo del Genocidio, para prevenirlo. Y eso, de hecho, fue algo que no hicieron, los países no hicieron. Entonces, lo que pasó ahora, lo que pasó en las últimas 24 horas con la nueva comisión, es que las Naciones Unidas está mostrando básicamente músculo. Están diciendo, ok, Israel se le dieron las órdenes, la Corte Internacional de Justicia le dio órdenes de cumplir con ciertas demandas, no las cumplió. Por lo tanto, ahora las Naciones Unidas, desde esta comisión, va a de hecho hacer, esto lo explica Chris Gunness hoy muy muy bien en la entrevista, así que te recomiendo verla. Lo que va a hacer es hacer todo el trabajo
todo el trabajo forense. Va a empezar a recolectar la información, va a recolectar los datos, va a recolectar, y de hecho, a esta altura lo que tenemos es prácticamente como si alguien hubiese hecho todo el trabajo previo de la Corte Internacional de Justicia, pero en vez de simplemente someterlo al proceso legal y esperar que haya una, un veredicto, como si hubieran presentado la evidencia al público. No tiene ningún tipo de fuerza legal, pero definitivamente dentro del discurso público lo que hace es certificar lo que todos venimos viendo hace mucho tiempo. Espero que eso haya, por lo menos en alguna medida, contestado tu pregunta. Em, bueno, me parece que es hora de que me despida, de que les mande un enorme abrazo. Les agradezco mucho por haberme tenido paciencia una noche más. Sé que los jueves, cuando me ven con los ojos prácticamente cerrados, eh, pero les mando un abrazo grande. Les agradezco honestamente por la compañía. La verdad que en estos 2 años, como muchas veces les digo, la sensación de soledad y de estar viendo algo que imaginé que otros estaban viendo también fue muy dura. Y me alegra sentir que la opinión pública em, está ahí. Realmente les agradezco muchísimo que ustedes estén ahí. Creo que en este momento mi principal fuente de optimismo es saber que en lo que respecta a, en lo que respecta a Israel y al espacio público, a la opinión pública, el sionismo y Israel han perdido la batalla de forma definitiva. Creo honestamente que Israel, como bien dice Ilan Pape, el sionismo se terminó. Quizás los sionistas no lo saben todavía, quizás los israelíes no lo saben todavía, quizás hay una gran parte de la comunidad judía que está tratando de entender cómo van a sobrevivir esto. Yo realmente no sé y creo que no los puedo ayudar de ninguna manera, porque al día de hoy los veo como los alemanes que se paran en las ventanas, vieron gente siendo deportada y no movieron un solo pelo. Pero creo que hay una enorme parte de la comunidad judía, como esta gente que las nombraba antes en Alemania, como jóvenes por todo Estados Unidos y Europa, que están profundamente e irreversiblemente opuestos al sionismo y opuestos a Israel. Definitivamente me pueden contar entre ellos. Creo que esa batalla, honestamente, la hemos ganado y creo que lo único que Israel puede hacer a esta altura todavía es tratar de establecer regímenes totalitarios en Occidente y terminar de destruir nuestros sistemas democráticos, lo cual están tratando de hacer por medio del PP en España o están tratando de hacer con el mileísmo en Argentina, que evidentemente es un fracaso, eh, incluso con figuras más tibias como Starmer en, en el Reino Unido, que es de la izquierda putativa, pero que sigue llevando a altos cargos a sionistas asociados con el Estado y el aparato de propaganda israelí, pero creo que han perdido la batalla y la han perdido para no volver, para no volver más. Y eso creo que es algo que tenemos que celebrar. De todas formas, lo que incluso esa batalla ganada no nos va a devolver es todos los que hemos perdido en Gaza. Creo que algún día, si realmente vemos una Palestina libre y vemos, perdón, si vemos una Palestina libre y vemos una Alemania, una Francia honestamente democrática, creo que el deber de gratitud va a ser a todas las vidas que perdimos en Gaza. Todos esos muertos son, como dice, como dice Silvio Rodríguez hermosamente, pues hay un conservador que aprendió a hablar de política con palabras de Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez. Como dice hermosamente Silvio Rodríguez, espero que me perdonen los muertos de mi felicidad.
Es una pregunta si los muertos de nuestra felicidad, que en última instancia son los que viven en nuestras cabezas, nos van a poder perdonar. Les mando un abrazo grande, les mando buenas noches y los veo en estos días, sino antes el jueves. 3 avisos, de hecho, antes de irme. Primero es, empecé lo que creo que es un programa de radio, o estilo radio, está únicamente en YouTube y lo pueden escuchar los miércoles, perdón, los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana Buenos Aires, 6 de la mañana Santiago, 5 Bogotá, y creo que 4 DF, si me acuerdo bien. 12 del mediodía Berlín, 12 del mediodía Madrid. Se llama Al Alba, porque no se me ocurrió otro nombre. No estaba tratando de ser particularmente creativo y lidia más un poco con las noticias del día. Los jueves a la noche estoy haciendo este vivo, que es, como ven, es un poco más conceptualmente, un poco más cargado, y tiene más que ver con tratar de desmenuzar ideas, hago un poco más de ejercicio, quizás un poco más conceptual, que es algo que es un tipo de trabajo onanista que todavía extraño en mis días de filosofía. Y Al alba, la canción de Aute, es cierto, absolutamente, absolutamente, Luis Eduardo Aute, otro grande. Em, y los lunes a la mañana, si se abonan acá a Ideas Inconclusas, no hace falta que paguen, es todo el contenido es absolutamente gratuito. Hola Liliana desde México. Todo mi contenido, todo, en todas las redes, en todos los frentes, es completamente gratuito. Es esencial para mí que sea gratuito, es esencial que ustedes puedan tener acceso a todo lo que hago, puedan leerlo, puedan consumirlo y puedan compartirlo. Por supuesto que si quieren apoyar el proyecto financieramente, para mí es esencial, se vuelve cada vez más importante, de hecho, y pueden hacerlo abonándose acá a Substack, o pueden donar o hacer pagos o hacer contribuciones a través de mi PayPal. Eh, pero lo que van a encontrar es los 2 programas de radio semanales, que son de mañana. Si funcionan bien, probablemente voy a extender un tercero y eventualmente intentar hacerlo todos los días. Los jueves a la noche los vivos. Los lunes a la mañana pueden encontrar el compacto de noticias. Este compacto de noticias que les llega a su correo son todas las noticias principales de la semana anterior. Y tiene 2 secciones, una en donde les explico la noticia y la siguiente es donde les explico por qué la noticia es importante. No solamente atacaron Qatar, pero atacaron Qatar, qué es lo que eso quiere decir para la región, qué es lo que eso puede querer decir para Latinoamérica. Exactamente. Se llama la semana que pasó, se llamaba, ahora le puse la semana pasada, pero me parece que es más coloquial, eh, y un poco más para que yo mismo entienda. Todo lo pueden escuchar en Substack. El vivo lo pueden escuchar en Substack, el vivo está también en YouTube, el vivo lo pueden encontrar también en algún otro lado, ahora ya no me acuerdo. Y por último, todos los días en Instagram lo que van a encontrar son historias, van a encontrar todos los reportes y todos los posteos de gente que está en campo. Y principalmente ahí estoy posteando casi exclusivamente fuentes de Gaza y los reels, que son explicaciones y contextos y pensamientos sobre situación política o sobre en qué dirección avanza Gaza y avanza todo esto. Em, Obviamente van a encontrar algunos errores, trato de ser muy diligente con estas cosas, pero no siempre es posible, soy solo uno con todo el aparato de producción. Me olvidé de una cosa muy importante. 2 entrevistas por semana, acá en Substack, una en inglés y una en castellano, traducida, subtitulada, a veces doblada, pero todavía no estoy seguro si eso funciona, si me gusta. Y las pueden encontrar también, y también de forma totalmente gratuita. Em, Les mando ahora sí, después de este anuncio, un abrazo enorme. Les agradezco otra vez muchísimo por estar acá y espero verlos en los próximos días o la semana que viene. Que tengas buenas noches.